Tu dinero en acción, episodio 83. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a situación de mercado, hablando de IA, de inteligencia artificial, de este concepto que está tan de moda en los últimos tiempos, y vamos a debatir sobre si pensamos que es una burbuja o no es una burbuja la inteligencia artificial. Comentaremos esta situación haciendo especial hincapié en los casos de Nvidia como claro representante entre los ganadores de la inteligencia artificial al ponerles el cerebro a todas las Big Tech para sus desarrollos en computación mediante sus tarjetas gráficas y de procesamiento de información. Y también hablaremos de un caso de una compañía más pequeña que es ganadora colateral de toda la inversión de CAPEX que se está haciendo en el sector, llamada Supermicro Computer, que siendo más desconocida para el público general es un caso todavía más extremo que el de Nvidia. Además comentaremos sobre el resto de las Big Tech, las megacaps, si pensamos que toda esta situación de la inteligencia artificial está pudiendo producir una burbuja en sus cotizaciones, haciendo especial hincapié en los posibles ganadores y perdedores de esta disrupción tecnológica, viendo algunos casos concretos de lo que pensamos que podría ser cada uno de ellos. Entonces, yendo con ello, para ponernos en antecedentes, todo esto de la inteligencia artificial no podríamos decir que sea algo nuevo. De hecho, OpenAI, que es la compañía fundadora de ChatGPT, que fue el acontecimiento por el cual se hizo mundialmente conocido, digamos, pues es una empresa fundada en diciembre de 2015 por Sam Altman, Greg Brockman y un tal Elon Musk. Si bien, aunque esta compañía va camino de cumplir 9 años y como comentaremos después hay muchas otras empresas que llevaban años invirtiendo en inteligencia artificial, es en noviembre de 2022 cuando se presenta mundialmente esta aplicación de ChatGPT y se hace conocida para el gran público, alcanzando además la cifra de 100 millones de usuarios activos mensuales en el plazo de 2 meses. En enero de 2023 ya había alcanzado esta cifra siendo la aplicación de más rápido crecimiento de la historia. Hasta ese momento, claro, porque todo esto de las aplicaciones y de los efectos red parece que como que cada vez se alcanzan más rápido y cada aplicación consigue alcanzar esa cifra antes que la anterior. Entonces fue este evento, o más bien el hecho de que esto se hiciese tan mediático, lo que produjo principalmente 2 acontecimientos. En primer lugar, todas las compañías que llevaban años invirtiendo en inteligencia artificial se apresuraron a sacar sus diferentes aplicaciones para decir que yo también estoy invirtiendo en esto, que yo no me he quedado atrás. Y en segundo lugar, y lo que más nos ocupa aquí en el capítulo de hoy, precisamente para no correr el riesgo de quedarse atrás, varias de estas compañías Big Tech o compañías de estas mega caps con bolsillos muy profundos y mucha capacidad para invertir, entraron en una locura inversora de CAPEX, de centros de datos, de capacidad de computación, precisamente para, como mínimo, no perder sus ventajas competitivas. Entonces, no es el objeto del capítulo de hoy profundizar en la parte técnica de la inteligencia artificial, porque ya os anticipo desde aquí que ni muchísimo menos me considero un experto en la materia, sino que lo que vamos a tratar aquí hoy es su impacto en los mercados financieros en las cotizaciones de varias de estas compañías que por su enorme capitalización tienen un peso muy elevado en los índices y una influencia notable en el conjunto de los mercados financieros para tratar de discernir si podríamos estar ante una burbuja. Entonces, vámonos más atrás. Vamos a repasar los factores que suelen ser comunes en las burbujas de mercado pasadas. Da igual que hablemos de los tulipanes en Holanda, de las .com en el año 2000, de las meme stocks o las SPACs en el año 2020-2021. ¿Cuáles son los factores que son comunes en las burbujas financieras, en las burbujas del mercado del pasado? Por lo general, no se suele comprar por el valor intrínseco de ese activo.
los tulipanes o la capacidad de generación de beneficios presente de las meme stocks no tenían un valor tan elevado como la gente pagaba por ellas. Ya no hablemos de los NFTs o estos archivos digitales de rocas o de cara de monos que también vimos en 2021 cómo se llegaban a transaccionar por valores obscenos. Incluso los valores del real estate en Japón en los años 80, o podríamos irnos a España en el 2005-2006 en el boom inmobiliario, mucha gente simplemente compraba los inmuebles porque sobre plano pagaba una cantidad y a la entrega de llaves tenía altas probabilidades de venderla por una cantidad mayor. Es decir, no estás comprando por el valor real que tiene para ti ese activo ni por la capacidad de producirte unos flujos de caja y una rentabilidad determinada, sino por la expectativa de que mañana vendrá alguien y te pagará más por él. Realmente no es una inversión, es una especulación. Segundo factor, las decisiones por lo general no suelen estar dominadas ni por el pesimismo ni por el escepticismo. Por lo general, en las burbujas la toma de decisiones están muy dominadas por la euforia. También solemos encontrarnos a vendedores formados o a vendedores que tienen una asimetría de información positiva a su favor, que aprovechan esa euforia para colocarle sus activos a compradores desinformados. Por supuesto, haciéndolo a un precio mucho más elevado del que ellos consideran que es razonable. O lo que viene siendo lo mismo, por lo general en las burbujas de mercado suelen verse una gran cantidad de ofertas públicas de venta en el mercado, de gran cantidad de compañías que salen a cotizar a valoraciones astronómicas. Eso sucedió tanto en el boom de las .com como en el año 2021 vimos un boom de las SPACs, de estas compañías de propósito especial, una compañía creada por y para adquirir una compañía privada y listarla de una manera muy sencilla. O también en el año 2005-2006 había un boom de las OPVs de compañías promotoras y constructoras en España, de las cuales solo unos años después quedaban ya muy pocas. Lo mismo que en el año 99 y 2000, pues cualquier compañía que tuviese el apellido .com y que saliese a cotizar al Nasdaq lo hacía con independencia de sus fundamentales, con grandes revalorizaciones los primeros días de cotización. Con lo cual, pues era muy tentador ni siquiera mirar lo que hacía la compañía, ni siquiera mirar sus finanzas, porque tenías unas altas probabilidades, si acudías a esa OPV, de obtener unos buenos beneficios en solo unas horas. Con lo cual tenemos una inversión que no se realiza por el valor real de ese activo, sino puramente a nivel especulativo, por la expectativa de que mañana te lo compre alguien por un valor superior. Decisiones dominadas por la euforia, vendedores formados que aprovechan esa euforia para vender sus activos a precios elevados a compradores desinformados, y por lo general no se suele hablar de burbujas cuando eso está sucediendo. De lo que se suele hablar más bien es de un nuevo paradigma. Esta vez es diferente al anterior, porque esto es un cambio que va a revolucionar la economía, esto es un cambio que va a ser completamente diferente a todos los anteriores, y esto, pues por este motivo, por los beneficios exponenciales que van a conseguir estas compañías en el futuro, esta vez es diferente y esto no es una burbuja. No entra en el juego la palabra burbuja para compararlo con las anteriores porque no hay escepticismo, hay euforia. También suele suceder que nuevos inversores que no se habían interesado por el mercado anteriormente, al calor de estas ganancias rápidas, se interesan por el mercado de valores. Te sueles encontrar a personas que nunca en su vida habían invertido en renta variable, ni habían comprado acciones, ni habían invertido en un fondo de inversión, que te preguntan y se interesan y, por supuesto, no te preguntan por las compañías conservadoras ni por las compañías pertenecientes a otros sectores, sino que te preguntan por lo que está caliente. Es muy típico el cuento este de el gran inversor que estaba en su barbero y le preguntaba al barbero por las compañías de moda, o el que iba en el taxi y cuando el taxista le preguntaba por las acciones del mercado creía que era una señal de venta. Bien, así que tenemos especulación, tenemos vendedores desinformados o digamos asimetría en la información, euforia, nuevo paradigma, y también por lo general nos encontramos un mercado que no suele discriminar. Nos encontramos un mercado que, aunque favorece especialmente a algunos de manera positiva, todo lo que huela a la nueva moda en cuestión sube al unísono. Por lo general el mercado no diferencia entre unos y otros, sino que por lo general todo sube y algunos suben todavía más. Y por supuesto las compañías consideradas antiguas o que no están a la ola o que no forman parte de esos sectores tocados por la varita de ese nuevo paradigma son por lo general compañías denostadas que se han quedado atrás, y ahí sí que existe una discriminación absoluta, una polarización entre los sectores y las compañías de la nueva ola que están a esa moda y el resto de compañías de la vieja escuela. Bien, y de todos estos factores
¿Con qué nos encontramos en la actualidad? Vamos a intentar comparar la situación actual con estas distintas burbujas que hemos visto en la historia o con estos factores que normalmente se suelen encontrar en las burbujas de mercado para tratar de averiguar si podríamos estar actualmente en una de ellas. Bien, en cuanto al factor de la especulación y la compra por un valor muy superior al valor intrínseco de ese activo, es decir, comprarte compañías que no solo no ganan el dinero que deberían para ese precio que estás pagando por ellas, sino que en muchos casos podría ser incluso que estuviesen perdiendo dinero y que simplemente se está pagando esa cantidad por las expectativas de beneficios futuros. Veamos qué sucede a continuación. A día de hoy las cotizaciones no han reaccionado de manera previa a los beneficios que se descuenta que obtendrán en el futuro. Ha sido más bien al revés. ChatGPT captó la atención del público, pero ha quedado demostrado con las sucesivas presentaciones de resultados de las compañías beneficiarias de la inteligencia artificial que sus cotizaciones han ido siempre por detrás del crecimiento exponencial de las ventas y los beneficios. Fue muy significativo aquel trimestre en el que Nvidia presentaba unos resultados que no solo batían de largo las expectativas de los analistas, sino que el guidance que daba en base a los pedidos que les estaban entrando para el siguiente trimestre, más que duplicaba las expectativas de los analistas. O sea, como que la acción tuvo que muy rápidamente reaccionar a una realidad económica que sobrepasaba de largo lo que había hecho la acción hasta ese momento. Es decir, una realidad financiera de la compañía, unos fundamentales, unas ventas, unos beneficios por acción que iban por delante de la cotización y no al revés. En cuanto a la parte de la euforia, bueno, seguro que no estamos en el pesimismo, pero yo creo que tampoco estamos en una fase de euforia como la que vimos en 2021, como la que se vio a finales de 1999. De hecho, hay algunos comentarios bastante escépticos, tanto en la prensa económica como en algunos inversores, gestores de fondos, que se refieren a todo esto de la inteligencia artificial con bastantes dudas al respecto de su aplicación económica y de su impacto en los beneficios empresariales. Y ha sido recientemente cuando numerosas compañías han superado sus anteriores máximos históricos, cuando realmente algunos actores del mercado han empezado a reconocer que probablemente lo peor había quedado atrás, cuando los mínimos se hicieron ya en octubre de 2022. Así que, como hemos dicho aquí en algunos episodios pasados, no sabemos bien si escepticismo o optimismo, pero parece claro que todavía no euforia. En cuanto a los actores con asimetría informativa a su favor acudiendo al mercado a vender sus activos, es decir, numerosas OPVs o numerosas compañías saliendo a cotizar, realmente hemos atravesado una época de muy escasas OPVs. De hecho, hay bastantes compañías que estaban preparando o estaban con sus planes para salir a cotizar al mercado, que han decidido posponer esas OPVs o han decidido posponer esos planes de salir a cotizar, citando las dificultades macroeconómicas, la situación de mercado, el entorno de tipos de interés muy elevado. Y bueno, pues ahora tímidamente empieza a hablarse de alguna operación de magnitud para los próximos meses, aprovechando esta ventana, entre comillas, de bonanza en los mercados, pero nada ni parecido al boom de las SPACs que vimos en 2021, ni tampoco a lo que se veía en el año 98 y 99 con las .com. Probablemente con el paso de los años nos demos cuenta que lo mejor que pudo hacer la Reserva Federal fue subir abruptamente los tipos de interés, no solo para calmar la inflación, sino también para calmar toda esa fiebre especulativa del mercado. En cuanto al tema del nuevo paradigma, realmente se habla bastantes veces actualmente de la burbuja de la inteligencia artificial. Abundan las comparaciones con el año 2000. Yo probablemente no le estaría poniendo este título al episodio de hoy, llamado ¿Es la inteligencia artificial una burbuja?, si no fuese, digamos, una comidilla diaria en los mercados que las cotizaciones de Nvidia o Supermicrocomputer, como hablaremos después, probablemente estén entrando en el terreno de burbuja. Sin embargo, no se está hablando de un nuevo paradigma. Que se repita más la palabra burbuja y menos la de nuevo paradigma vuelve a ser un factor que es bastante diferenciador respecto a las burbujas del pasado. Además, tampoco estamos observando una incorporación masiva de nuevos actores al mercado de valores que previamente no se habían interesado por él. De hecho, la caída tan fuerte de 2022, el invierno cripto, todo lo que pasó con la subida tan fuerte de tipos de interés parece que sirvió para limpiar bastante el mercado de actores poco formados o digamos de inversores retail que nunca se habían interesado por el mercado, que se tuvieron que marchar, lógicamente, como siempre sucede, con cuantiosas pérdidas. Y vosotros me lo diréis, pero a mí por lo menos en la calle, en mi día a día, no me está preguntando nadie por la inteligencia artificial ni por las acciones de moda que suben día tras día. Y por último, en cuanto a que el mercado no discrimina y suben todas las compañías de un mismo sector al unísono, resulta que nos estamos encontrando que el mercado a día de hoy está discriminando y mucho.
no solo hay compañías que suben, hay compañías que están siendo abruptamente castigadas por el mercado, incluso sin que se lleguen a deteriorar sus fundamentales. Es decir, el mercado está separando muy bien el grano de la paja, o al menos en cuanto a las expectativas que tiene de que sus beneficios aumenten con la inteligencia artificial, o a que sus beneficios disminuyan o se vean disrumpidas por la inteligencia artificial, y hay compañías que han subido al calor de toda esta ola tecnológica, pero sin embargo hay otras que les ha sucedido lo contrario, que están cayendo abruptamente, ya que el mercado descuenta que serán las grandes perdedoras de esta disrupción, incluso aunque formen parte del mismo sector, aunque sean compañías tecnológicas. Así que, en definitiva, repasando los factores que suelen ser comunes en todas las burbujas históricas y los factores que tenemos presentes a día de hoy, no sabemos cómo evolucionará de ahora en adelante, pero parece que como mínimo podríamos decir que no tenemos todos los síntomas habituales para poder concluir que estamos ante una burbuja de mercado ocasionada por la inteligencia artificial. En todo caso, seguro que el mercado no tratará de manera homogénea a todas las compañías y seguro que también se pasará de frenada en algunas, y aunque pueda acertar con cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores, seguro que en algunos casos, como siempre suele suceder, extrapola al infinito unos crecimientos determinados y se equivoca al valorar a corto plazo una determinada compañía. Si bien a largo plazo, como sabemos, el mercado es una máquina de pesar. Así que vámonos a casos más concretos. Hablábamos antes de dos compañías que el mercado da por grandes ganadoras de la inteligencia artificial, como son Nvidia y Supermicro Computer, cuyas acciones han subido de manera vertical en el mercado, especialmente vertical esta segunda. Como os decía, en muchos casos yendo la cotización por detrás de los fundamentales, es decir, yendo primero las ventas y los beneficios y entonces, en consecuencia, reaccionando las cotizaciones a posteriori. Bien, pues veamos qué ha sucedido con estas dos compañías. Os voy a dar una breve descripción de los negocios de estas empresas para después pasar a comentaros lo que ha sucedido con sus finanzas y lo que ha pasado con sus acciones. Nvidia es una compañía que diseña y vende GPUs. Es importante lo de diseña y vende y no incluir la palabra fabrica, porque el hecho de no fabricar y tener externalizada la producción de esas unidades de procesamiento gráfico que ellos mismos diseñan y que tienen patentadas, pero que sean otros las que las producen, es muy bueno para su negocio a nivel de balance, a nivel de retorno sobre el capital invertido. De hecho, si miráis el balance de Nvidia os encontraréis que 2/3 de sus activos es circulante, y de lo cual además una parte importante a día de hoy ya es cash, es decir, no te encuentras el balance de una típica compañía pesada con activos pesados que fabrique, lo cual obviamente para los retornos sobre el capital, cuando inviertes muy poquito capital, pues es tremendamente positivo, ¿no? De hecho, en su estado de flujos efectivos lo podéis ver, ¿no? La cifra de CAPEX es ridícula, es una compañía que invierte a través del P&L como las puras compañías ya más que de hardware, de software podríamos decir prácticamente, pura compañía tecnológica que invierte en investigación y desarrollo, en marketing, etcétera, y que su inversión no es en activos pesados, sino que es a través del OPEX, a través del P&L, ¿no? Lo cual pues es una maravilla para los accionistas porque su EBIT, su beneficio operativo, su conversión a flujo de caja libre es prácticamente del 100%. Bien, pues estas unidades de procesamiento gráfico, estas tarjetas gráficas como se les suele llamar coloquialmente, inicialmente se utilizaban para el procesamiento de imágenes, principalmente para videojuegos y demás. Luego, posteriormente, también se empezaron a utilizar para el minado de criptos y actualmente se utilizan para la computación de datos en la nube, para supercomputadoras y centros de datos. Son procesadores de altísima complejidad que además las tienen protegidas por patente y con muy grandes barreras de entrada para la competencia. Y Nvidia está en la punta tecnológica, quedando compañías como AMD o Intel bastante rezagadas en la última tecnología. De hecho, a día de hoy, una parte muy importante de las entradas de pedidos vía CAPEX de las grandes tecnológicas para no quedarse atrás en toda esta guerra de la inteligencia artificial las está recibiendo Nvidia por tener el procesador más avanzado. Ya veremos cómo evoluciona esto en el futuro y cómo mueven ficha sus competidores. Pero de momento esta es la realidad y Nvidia es la gran ganadora de la inversión en CAPEX de las compañías tecnológicas. Y repasando un poco las cifras de los últimos años para ver lo que ha hecho la realidad financiera de la empresa frente a lo que ha hecho la acción, es una compañía que la ganancia bruta, digamos lo que le gana a cada producto frente a lo que le cuesta diseñarlo y producirlo, prepandemia pues tenía unos márgenes brutos de en torno al 60% más o menos, y actualmente con este incremento tan fuerte que se le está produciendo en las ventas está teniendo trimestres del orden del 76%, o sea, los márgenes se han ido, márgenes brutos del 60 al 76%. Como su OPEX ha subido muchísimo menos que las ventas, los márgenes operativos ya después de lo que es sus gastos de investigación y desarrollo, marketing, gastos generales, etc., sus márgenes operativos que rondaban, dependiendo de los trimestres, el 25-30%, ya no nos estamos yendo justo antes de este boom de la IA, nos estamos yendo a prepandemia para ver realmente lo que ha pasado desde 2019 hasta el presente, para ver un periodo bastante significativo de cómo han cambiado estas compañías.
pues esos márgenes operativos del 25-30%, actualmente la compañía, os decía que estaba haciendo márgenes brutos del 76%, una vez restado el OPEX, está consiguiendo hacer márgenes operativos del 62%. Se le han más que duplicado los márgenes operativos desde antes de la pandemia. Si miramos al retorno sobre el capital invertido, que os decía antes, pues es una compañía que tiene que invertir poco CAPEX, que es poco pesado en activos. Normalmente Nvidia en 2019 hacia atrás estaba haciendo ROICs de entre el 25 y el 40%. Actualmente está haciendo ROICs del 100%. Está obteniendo unos beneficios operativos menos impuestos de la misma cantidad que todo el capital invertido que tiene la compañía cada año. Bien, tras esta descripción del negocio de Nvidia y de las métricas clave para valorar la calidad de su negocio, como pueden ser los márgenes brutos, los ROICs, etc., vamos a dar un salto al negocio de Supermicro Computer, para luego después ver las métricas financieras y lo que ha hecho la acción de cada una de ellas. Pero primero vamos a hacer un ejercicio de comparación de la calidad de los negocios. Supermicro Computer fabrica servidores, soluciones rack y dispositivos de red. Digamos, estas estaciones de trabajo donde se montan los centros de datos con la refrigeración, etcétera, para poder montar los procesadores y estos servidores, dentro de los cuales van precisamente las GPUs, las unidades de procesamiento gráfico que fabrica Nvidia. Pero digamos que el negocio de Supermicro Computer es más la infraestructura que soporta estos centros de datos, pero un negocio pues más commodity y con menos barreras de entrada, digamos, ¿no? Pero que obviamente también ha tenido un boom, porque para construir todos estos centros de datos, Supermicro ha recibido una gran cantidad de pedidos. Bien, si comparamos los dos negocios, hablábamos de márgenes brutos prepandemia del 60 que se han ido al 76 en el caso de Nvidia. Los márgenes brutos de Supermicro prepandemia rondaban el 13-14% y actualmente está haciendo trimestres al 15%. Vemos que con un gran incremento en sus ventas, los márgenes brutos están bastante en la línea que tenía ya previo a este boom de ventas. Los márgenes operativos que os decía que Nvidia hacía del 25 al 30 y que se le han ido al 62, Supermicro hacía márgenes operativos del 3%. Márgenes operativos del 3% quiere decir que es un negocio que a la mínima caída de ventas que tienes entras en pérdidas, y actualmente con este boom de ventas que ha tenido y que ha escalado mucho sus costes fijos, está haciendo trimestres del 10% de margen operativo. Nosotros no invertimos por lo general, salvo casos como lo de Spotify, etcétera, que están en su proceso de escala de márgenes y que creamos que a largo plazo van a ser negocios con márgenes operativos muy elevados. Nosotros, por lo general, negocios que de manera recurrente y de manera intrínseca o estructural su negocio no obtenga márgenes superiores al 10%, no solemos invertir ya en ellos. Estamos hablando de una compañía que hacía márgenes del 3% y que se le han ido con este boom de ventas al 10%. Hablábamos de la poca intensividad de capital del negocio de Nvidia, o de ese negocio pues asset light que requería de muy poquito CAPEX, que le llevaba a obtener un retorno sobre el capital invertido muy elevado, que del 25-40% que solía hacer se le ha ido al 100%. El ROI de Supermicro era normalmente del 10% y actualmente con este boom de ventas se le ha ido al 30-40%, menos de la mitad de lo que hace Nvidia. Bien, tenemos dos negocios en los que sus métricas, digamos, cualitativas son métricas cuantitativas, pero que se refieren a la parte de la calidad del negocio, son notablemente diferentes. Veamos qué es lo que han hecho su P&L, sus ventas, su beneficio operativo, y luego vamos a compararlo con lo que ha hecho la acción de cada una de ellas. Bien, Nvidia era una compañía que antes de la pandemia estaba haciendo unas ventas de 3.000 millones de dólares, de en torno a 3 billion al trimestre, es decir, unos 12 billion al año, y que actualmente se le han ido las ventas a unos 22 billion al trimestre. Estaríamos hablando de las estimaciones están dando a Nvidia unas ventas en los próximos 12 meses de 90.000 millones de dólares. Es decir, se le han multiplicado las ventas de 12 a 90 por 7,5 veces. Se le han multiplicado las ventas en estos años. El OPEX, mientras las ventas se han multiplicado por más de 7 veces, solo han hecho por 3. Es decir, los gastos operativos de la empresa se han triplicado mientras que las ventas de la compañía han hecho entre 7 y 8 veces, con lo cual los márgenes operativos se han más que duplicado. El EBIT que estaba haciendo la compañía, del orden dependiendo del momento de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares cada 12 meses, se le ha ido a 70 billion. Son las estimaciones que están dando para el fiscal year de 2025, que termina en enero de 2025, o sea, justo desde aquí a un año. Los analistas le están dando 70.000 millones de dólares de EBIT, o lo que es lo mismo, un beneficio operativo que más que triplica las ventas totales de la compañía prepandemia. Es decir, el EBIT, el beneficio operativo, se ha multiplicado, dependiendo de con qué momento las compares, por 20 o 25 veces.
Bien, dado que Nvidia recompra más acciones cada año que las Stocks-Based Compensation que utiliza para remunerar a sus empleados, es decir, la dilución es negativa, es decir, a día de hoy tenemos un poquito menos de acciones que en el año 2019, solo nos faltaría saber lo que ha hecho la acción para compararlo con este 20-25 por que han hecho los beneficios operativos. Pues bien, la acción de Nvidia prepandemia estaba cotizando a $40 por acción. Actualmente las acciones de Nvidia están a $850. Es decir, exactamente por 20 veces. La acción de Nvidia ha hecho exactamente lo mismo que sus finanzas. Lo que es lo mismo, el múltiplo Enterprise Value EBIT de Nvidia estaba en 2019 a 28 por, que es exactamente el mismo múltiplo que tiene a día de hoy. La acción no se ha ni abaratado ni encarecido, sino que ha hecho exactamente lo mismo que sus finanzas y de hecho lo ha ido haciendo a tirones conforme la compañía iba presentando unos beneficios y unas ventas cada vez más elevados. Bien, volvemos a saltar a Supermicro Computer. Hablábamos de un negocio que parecía, de buenas a primeras, un poquito más commodity, una calidad bastante más baja que el de Nvidia, que tenía unas ventas de 800 millones al trimestre, o lo que sería lo mismo 3.000 millones, 3 billion cada 12 meses, prepandemia, y actualmente le han volado las ventas hasta 3.700 millones al trimestre. Más o menos le están dando los analistas unas ventas de 15 billion los próximos 12 meses, 15.000 millones de dólares. O lo que es lo mismo, de 3 a 15, las ventas han hecho por 5. Como ya comentamos antes, el OPEX ha subido bastante menos que las ventas también y los márgenes operativos se habían triplicado, del orden del 3% se habían ido a niveles trimestrales de más o menos el 10%, con lo cual el EBIT de la compañía, si las ventas han hecho por 5 y los márgenes se habían casi triplicado, pues el EBIT que solía hacer la compañía de unos 100 millones de dólares al año ha hecho por 15 veces. Están apuntando los analistas a 1.500 millones de dólares de beneficio operativo para el próximo fiscal year. Bien, ¿y qué han hecho las acciones de Supermicro Computer en este periodo? Pues las acciones de Supermicro Computer estaban cotizando prepandemia a $20 por acción y actualmente están por encima de los $1.000 por acción. Han hecho por 50 en los últimos 4 años. Estamos viendo que Nvidia, que es una compañía cuyo EBIT ha hecho entre 20 y 25 por, y las acciones han subido exactamente 20 por, y sin embargo, un negocio como el de Supermicro, que parece más commodity, con bastantes menos barreras de entrada y mucho peor retorno sobre el capital invertido, han visto como sus acciones se han multiplicado por 50, mientras el beneficio operativo lo hacía solo por 15 veces. O lo que es lo mismo, la acción ha hecho el triple que sus fundamentales, siendo un negocio de una calidad notablemente inferior. Y cuando la acción sube a mucha más velocidad de lo que suben los beneficios de la empresa, ¿qué creéis que ha pasado con el múltiplo? Pues lógicamente esta compañía se ha encarecido notablemente. Frente a un múltiplo de 7-8 veces Enterprise Value EBIT prepandemia, cuando el mercado está pagando por una compañía 7-8 veces los beneficios operativos, ya te está dando una indicación de la calidad que percibe por esos beneficios. Hablábamos de márgenes operativos del 3%, retorno sobre el capital invertido del 10%, un negocio que el mercado lo daba por bastante commodity de hardware pesado con pocas barreras de entrada y demás. Pues ese múltiplo de 7-8 veces, os estoy diciendo que la compañía ha subido el triple que sus beneficios operativos. Actualmente, Supermicro, sobre estos beneficios que le han volado por esta ola de CAPEX, está pagando 30 veces Enterprise Value EBIT. Un múltiplo incluso por encima del de Nvidia, siendo un negocio, como digo, de una calidad notablemente inferior. Para que veáis cómo, aunque nosotros pensamos y hemos respondido bastantes preguntas sobre si pensamos que la inteligencia artificial está creando una burbuja de mercado, como en todas estas olas de desarrollo tecnológico, las subidas de las cotizaciones no son homogéneas y hay comportamientos bastante heterogéneos y de hecho la acción de Supermicro es una de las que sí que está bastante plagada de inversores retail y bastantes inversores que están especulando con su acción y ves en redes sociales a bastantes personas jactándose de los beneficios rápidos, no solo con la propia acción, sino con opciones sobre una acción que ya es de por sí volátil. Imaginaros aplicarle el apalancamiento que suponen los derivados a una acción que ya de por sí tiene una volatilidad implícita muy elevada. Y además, y esto se refiere a las dos compañías, porque al final que las 30 veces que está pagando el mercado por estas compañías sean baratas o caras, va a depender no solo de que esos beneficios operativos se mantengan en el tiempo, sino de cuánto van a crecer desde aquí, porque no es lo mismo un múltiplo aplicado sobre unos beneficios operativos que se están multiplicando exponencialmente que sobre unos beneficios operativos estabilizados o maduros, o incluso que puedan llegar a decrecer en algún momento. Y eso pues al final va a tener una relación directa con los niveles de CAPEX de todas estas compañías que están montando centros de datos.
porque no olvidemos que los negocios que son CAPEX dependent, es decir, dependientes del CAPEX o de las inversiones en capital permanente o en capital fijo de otras compañías, por lo general suelen ser mucho más cíclicas que las compañías que dependen del OPEX o de los gastos recurrentes. No olvidemos que al final montar un centro de datos y poner una GPU dentro no deja de ser una inversión discrecional que tiene un componente de crecimiento y que posteriormente tendrás que seguir invirtiendo para mantener ese centro de datos, pero no vas a montar otro al lado y otro al lado y otro al lado. Es decir, llegará un momento en el que los centros de datos con los que cuentes sean suficientes para la capacidad de computación que tú necesitas y que lógicamente esta ola de CAPEX en la que están embarcadas ahora mismo todas estas compañías, Microsoft, Google, Amazon, etcétera, pues se calmará y revertirá a una media más normalizada, digamos, de mantenimiento. Y esto puede perjudicar mucho a las tasas de crecimiento de esas compañías que están atendiendo esos pedidos. Y ya veremos a las de Nvidia, que probablemente ponga una de sus GPUs en todos los vehículos, todos los robots, todos los drones, etc. Con lo cual podríamos concluir que, en general, el desarrollo tecnológico y la digitalización es una piscina que crece para Nvidia. Pero seguro que lo que tendrá que normalizar es el CAPEX de crecimiento en centros de datos. Y toda esa infraestructura que da soporte a los centros de datos, esos racks de refrigeración, de todos esos servidores, que es precisamente lo que vende Supermicro Computer, me cuesta ver no que sigan obteniendo los mismos beneficios operativos, pero como mínimo que la tasa de crecimiento de esos beneficios se mantenga a lo largo del tiempo. Eso deberá converger a una media más normalizada y como es CAPEX dependent, como depende de las olas de CAPEX, en algún momento vendrá la marea baja, ese CAPEX habrá restricciones, las ventas de Supermicro Computer deberán revertir a una media más normal y el mercado ya sabemos cómo es a la hora de extrapolar los crecimientos al futuro de manera indefinida y que puede suceder lo contrario en sentido inverso. Y es que además no solo esos beneficios operativos están volando, sino que el mercado ha decidido aplicar un múltiplo que es entre 3 y 4 veces el que solía aplicar sobre los beneficios operativos que conseguía la compañía, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa con los beneficios, pero que el múltiplo podría converger a su media histórica y que tú podrías como inversor hacerlo fatal desde aquí, ya no digamos si el múltiplo vuelve a su sitio, pero además también los beneficios operativos normalizan, bueno, pues así serán esos Everest que hemos visto en los últimos años en diferentes sectores, tanto en videojuegos como en salud, como en telemedicina, como en deportes al aire libre, en un montón de sectores en los que el mercado extrapola la situación presente de manera indefinida hacia el futuro y cuando la situación normaliza y baja la marea, pues se dan situaciones realmente catastróficas. Entonces ya veremos lo que pasa con Nvidia, pero como mínimo podríamos decir que no está siendo homogéneo el mercado al valorar compañías de mucha peor calidad al mismo múltiplo más que las que están liderando esa disrupción tecnológica. Con lo cual, pues mi manera de verlo, creo, ya veremos qué pasa con el tiempo, burbuja generalizada en relación a la inteligencia artificial no la veo, pero sí que como mínimo hay algunas situaciones que podrían terminar muy mal para los inversores. Y en el resto de Big Tech, en el resto de grandes compañías tecnológicas, ¿podríamos vislumbrar una burbuja al calor de la inteligencia artificial? Bueno, pues también comparemos la situación con la burbuja de las .com y lo que sucedía en el caso de las Cisco, las Terra, etc. ¿Qué sucedía entonces si esas compañías dejaban de funcionar? Básicamente nada. En aquel momento, si esas compañías cesaban en sus funciones, el mundo seguiría funcionando exactamente igual. ¿Qué sucedería hoy si Microsoft, Google, Nvidia, Meta, Apple o Amazon dejasen de funcionar? Básicamente, el mundo se para. Yo lo pienso en nuestro negocio y solo con que una de estas, vamos a mencionar dos, Microsoft o Google, dejen de funcionar, nosotros mañana no podemos ir a trabajar. No me funciona el ordenador, no me funciona el correo electrónico, no me funciona el calendar, no puedo hablar con mis clientes, no podemos enviarnos mensajes, no puedo ver mis cotizaciones. Ya no diremos cómo se para toda la parte de cloud, de Azure, de AWS, o incluso digamos sin comercio electrónico habría gente que no sabría, tendría que reencontrar el camino a la tienda de la esquina porque ya día a día está pidiendo a través de Amazon, o si el terminal de iPhone que tiene en el bolsillo deja de terminar, o si se queda sin WhatsApp para poder hablar con sus familiares y amigos. O directamente, si cuando tiene que llegar a un sitio no puede consultar en Google Maps cómo llegar, es que vamos, nos hemos vuelto tontos. Si pensamos en la época de nuestros padres parando en cada cruce a mirar la guía Kamsa para ver en qué carretera tienen que virar a la izquierda o a la derecha, o preguntándole al paisano que está allí en aquella zona que conoce por dónde tiene que tirar para llegar a su destino, parece que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Bueno, pues estas son realmente desarrollos tecnológicos de los años más recientes y que son todos obra y gracia de estas compañías tecnológicas. Ya no hablemos de la parte más técnica del cloud, digamos de Azure, Google Cloud Platform o AWS, que son el cloud de Microsoft, Google y Amazon, que si los apagan los tres al mismo tiempo,
la gran mayoría de compañías grandes en el mundo que nos dan todos los servicios que nosotros necesitamos, que tienen ya sus aplicaciones migradas a la nube, dejarían de funcionar todas al mismo tiempo. Con lo cual, pues si comparamos estas compañías con la burbuja de las .com, podríamos decir que hay diferencias bastante notables en cuanto a la utilidad de sus servicios para el ser humano a día de hoy. Frente a la burbuja de futuribles, hoy tenemos compañías que están presentes en nuestro día a día. Pararos a pensar desde que os suena el despertador, pues todas las cosas que vais haciendo a lo largo del día hasta que os acostáis, en cuántas de vuestras actividades diarias está presente alguna o varias de estas compañías, sea en comunicación, digitalización del trabajo, entretenimiento, búsqueda de información, comercio electrónico, lo que sea. Entonces, todas estas compañías que son tan importantes para nuestro día a día, ¿el mercado las está pagando a precios de burbuja por el hecho de ser tan importantes? Bueno, pues si observamos el múltiplo al que cotizan las compañías estas, las Magnificent Seven o las 7 magníficas, que se fueron cambiando el acrónimo de FAN a FACMAC, etcétera, pues ya sabéis, ¿no? Facebook, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, podríamos meter a Netflix también por medio, a Tesla, etcétera. Bueno, pues entre las más que moderadas 16 veces Enterprise Value EBIT de los próximos 12 meses a los que cotiza Alphabet, pasando por Meta 20 veces, Apple 21 veces, Microsoft 27, Nvidia, decíamos antes, 28, 29 veces, o Amazon, que quizá ópticamente es la que cotiza más cara, 35, pero como hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, porque está en ese proceso de escala de márgenes brutal, que realmente el EBIT que está obteniendo a día de hoy es muy poco relevante y el mercado ya descuenta que en 1 o 2 años va a obtener un EBIT muy superior y que esas 35 veces probablemente sean 18 o 20 de dentro de un par de años. Pero estaríamos hablando de que entre la más barata 16 y la más cara 30, pues parecen múltiplos que, si observamos a lo que cotiza el mercado, como diremos después, vamos a daros algunos ejemplos de cómo cotizan algunas compañías, no parece que estas compañías estén en la media o un poquito por encima del conjunto del mercado, no parece obsceno. Y digamos, ¿qué sucedió? Antes hablábamos de Nvidia y Supermicrocomputer frente a cómo cotizaban antes de la pandemia. Resulta que todo este proceso de digitalización, de inteligencia artificial, las ha encarecido. Bueno, pues antes de la pandemia o digamos antes de este boom de la inteligencia artificial, la más barata era Apple a 18-19 veces, que venía de incluso menos, ahí ya estaba en su proceso de re-rate desde ser una compañía deep value a ser una de las compañías que cotizan a un múltiplo, digamos, en la media o tirando hacia más exigentes. Estaba a 18-19 veces, Meta a 19, Google a 21, Microsoft a 23, Nvidia ya dijimos que se había mantenido plana en torno a sus 30 veces y Amazon todavía le quedaba mucha más parte de esa escala de márgenes que ahora ya estamos viendo y era la que cotizaba ópticamente más cara de 60. De hecho es que se ha caído a la mitad el múltiplo Enterprise Value EBIT de Amazon, obviamente con la cotización subiendo desde entonces porque el EBIT se ha multiplicado. Con lo cual podríamos decir que, digamos que un poquito más bajas la media de cotización de todas ellas, pero en la misma línea de entre 17-18 veces la más barata y 30-35 la más cara. Así que no podemos concluir que estas compañías se hayan encarecido notablemente frente a la media del mercado por el hecho de ser las grandes articuladoras de este desarrollo tecnológico, de esta digitalización, de este enorme aumento de la productividad que está posibilitando a la economía crecer con unas tensiones inflacionarias que están aflojando cada vez más. Y estas compañías que están posibilitando esta enorme productividad y que están tan presentes en nuestro día a día, podemos compararlas con un múltiplo de mercado que está solo ligeramente por debajo de la media. Incluso podríamos decir que en el caso de Google, que tiene esa ciclicidad publicitaria o que tiene esa amenaza que parece que podría ser una de las que disrumpan el sistema de búsquedas por todo esto de ChatGPT, los sistemas más de búsqueda activa, de preguntarle y que te dé respuestas elaboradas y no tanto de introducir un concepto en un buscador y que te aparezca las distintas páginas web listadas, pues está notablemente por debajo de la media de mercado. Pero si vemos entre 17 veces y 30 veces, digamos que la media de las compañías Big Cap o digamos de las grandes tecnológicas está solo por encima de la media a la que cotiza el Standard & Poor's 500 de 22-23 veces, ¿no? Pero es que si nos vamos a compañías, digamos, con crecimientos más moderados, pero en las que el mercado tiene una gran creencia en la durabilidad de esos negocios, en las que tiene muy pocas dudas de su valor terminal, o lo que es lo mismo, que tiene grandes creencias en que seguirán en pie dentro de 100 años, pues en negocios tan diversos como Rawlings, control de plagas, 33 veces EBIT, FICO, scoring para crédito, 35 veces EBIT, Costco, distribución retail pero con tarjetas de membership, como hablamos aquí alguna vez, 35 veces EBIT, WD-40, la compañía que no la conoceréis por su nombre porque es el aceite americano, pero es la compañía propietaria del aceite 3 en 1, digamos consumo muy recurrente de manera muy poquito cíclica, 36 veces EBIT,
Hermès, lujo, crecimientos ya más moderados, pero con una gran visibilidad en sus crecimientos a futuro, 37 veces EBIT, y Ferrari, la compañía de mayor lujo del sector del automóvil, 38 veces EBIT. Desde control de plagas hasta automóviles de lujo, estamos hablando de empresas en las que el mercado tiene una gran visibilidad en su durabilidad o en su valor terminal, que están entre 33 y 38 veces el EBIT de los próximos 12 meses. Esto compara con las grandes compañías tecnológicas habilitadoras de todo este proceso de digitalización de la economía, tan presentes en nuestro día a día, cotizando, dependiendo de los casos, entre 17 y 30 veces EBIT. Así que no parece que estemos ante una burbuja de mercado tampoco en las Big Tech. Ya veremos cómo evoluciona nuestro día a día y cómo evolucionan las finanzas de estas compañías conforme vayan aplicando, que algunas de ellas ya lo están haciendo, la inteligencia artificial a los servicios que ofrecen, ya que como todo desarrollo tecnológico al final supone incrementar el valor añadido y por supuesto los precios y probablemente sus beneficios. Entonces, posibles ganadores y perdedores de esta disrupción tecnológica. Lógicamente, estos son muchas preguntas al aire que voy a lanzar aquí y ninguna verdad concluyente, porque si yo ya supiese cuáles son los ganadores y los perdedores de esta disrupción, significaría que mi bola de cristal ha vuelto de su retiro permanente y esa no es la intención de hoy. Con lo cual, simplemente voy a contaros algunos casos de lo que parece que el mercado está dando por posibles ganadores y perdedores. Por supuesto, el mercado está descontando que Nvidia es una de las grandes ganadoras de la inteligencia artificial, pero también parece que Microsoft, que con su ChatGPT, la alianza que ha hecho con OpenAI y su Copilot, tanto para Ofimática como para GitHub, para los desarrolladores de software, y por supuesto su infraestructura de Azure para que otras compañías puedan utilizar su capacidad de computación para sus desarrollos, los está dando por claros ganadores de la inteligencia artificial. Sin embargo, compañías como Apple o como Tesla parece que están en tierra de nadie. De hecho, son dos empresas que por las disminuciones de ventas que están viendo en China están con los índices al alza en lo que llevamos de ejercicio. Las dos están en terreno negativo year to date, especialmente el caso de Tesla, que se encuentra en estos momentos 27% abajo en lo que llevamos de año. Es verdad que tras más que duplicarse el año anterior, porque previamente en el otro más había caído un 75%, ya veis que es poco lineal el camino de esta compañía y con muchos sustos intermedios, pero también es cierto que Nvidia lleva una fuerte revalorización en lo que llevamos de año sobre un año pasado en el que ya había subido mucho, con lo cual no parece que en Tesla el mercado esté viendo uno de los posibles ganadores de la inteligencia artificial. Lo cual para mí me resulta bastante sorprendente, porque en muchos casos hay algunos analistas, algunos actores del mercado que dicen no, la valoración de Tesla ya recoge a día de hoy todos esos futuribles de la inteligencia artificial, del superordenador Dojo para computación, de los robots humanoides Optimus y el software que utilizan, que es el mismo del Full Self Driving que se va a utilizar para la conducción autónoma de los vehículos, con lo cual podríamos concluir que Tesla lleva mucho tiempo desarrollando este software y que es antes de este boom de inteligencia artificial y antes de que saliese ChatGPT, Tesla ya era una de las compañías que llevaba mucho tiempo invirtiendo en inteligencia artificial y el mercado no la está premiando por ello. Es decir, esa situación que os comentaba antes de que el mercado va reaccionando a tirones conforme la realidad empresarial va fraguando y que solo está mirando los beneficios empresariales que se van a obtener en el próximo año, próximos 2 años, vuelve a suceder en el caso de Tesla, que conforme aprovechó sus márgenes operativos muy por encima de la media de mercado para atacar la cuota de la competencia y así no verse perjudicada por la situación macro de tipos de interés muy elevados y bajó los precios de sus vehículos, lo cual lógicamente iba a deteriorar sus márgenes, el mercado la castigó mucho por ello. Cuando este trimestre acaban de salir ventas de China un poco por debajo de lo que venían en 2023, la cotización ha caído abruptamente. Es decir, el mercado solo está mirando los beneficios que va a obtener Tesla vendiendo coches en China este trimestre. No está pensando en lo que va a ganar con el robot as a service, que os recomiendo que os miréis las teorías de Chris Camilo, que lo podéis buscar en Twitter, sobre este servicio RAS que le llama, que es Robot as a Service, las cuotas de mantenimiento anuales que va a tener cada uno de estos robots humanoides para realizar tareas de bajo valor añadido, tareas peligrosas, tareas en el hogar, tareas repetitivas en fábricas, a 3 turnos, sin pagar seguridad social, sin sindicatos, sin subidas salariales pactadas por inflación, y que la parte clave de todos estos robots humanoides es el software, que es lo que lleva desarrollando Tesla durante muchos años, en la que está muy avanzada, porque ese sistema de visionado en 3D que se utiliza para la conducción autónoma es el mismo que está utilizando para el desarrollo de los robots humanoides. Con lo cual, la parte de hardware será importante,
importante, pero ese mantenimiento de ese software va a ser un negocio de márgenes incrementales muy elevados para Tesla y que probablemente termine siendo mucho más lucrativo que el de los automóviles. A eso no está mirando el mercado, con lo cual otro síntoma de que no suben todas al unísono, sino que el mercado pues está comprando a Nvidia y a Microsoft como ganadoras de la inteligencia artificial, pero a Tesla, por ejemplo, que tiene muchas inversiones ahí, no la está dando por ganadora de este boom, ¿no? Ya veremos cuál termina siendo la realidad de los próximos 5 a 10 años. Otra compañía que tiene muchas inversiones en inteligencia artificial y que llevaba mucho tiempo invirtiendo bajo la sombra en el desarrollo de este tipo de aplicaciones y que cuando sale ChatGPT tiene que salir a las prisas a decir yo también estaba invirtiendo aquí, ha sido Google. Precisamente porque ChatGPT, el sistema de búsqueda mediante un chat que te responde activamente y con respuestas bastante más elaboradas que una simple indexación de páginas web, supone una amenaza para el sistema de búsquedas tradicional de Google, con lo cual pues ellos rápidamente han salido a demostrar que también tienen sus capacidades, incluso con alguna mina por el camino a través de BART, que ahora se llama Gemini, que es su sistema de desarrollo de imágenes, pidiéndole por texto lo que quieres conseguir, que como ya comentamos aquí, había aplicaciones tipo Midjourney que estaban obteniendo resultados brutales en el desarrollo de imágenes a través de texto, que tú le haces una petición, pues unos pingüinos comiendo pizza en el Polo Norte y el resultado es fantástico, te da 4 resultados diferentes en los que prácticamente siempre uno de ellos es muy válido. Pues cuando sacó Google su aplicación resulta que pues parece que había algunos sesgos bastante hacia la diversidad de género, diversidad racial, temas bastante, pues parece que con un componente woke que al mercado no le ha gustado nada, hasta el punto de que pues te sacaba vikingos negros o soldados nazis de razas que no eran arias, con lo cual pues al final han tenido que darla de baja y pedir disculpas porque tienen que reparar muchos de estos errores en los que se ha visto un proceso en el que con demasiada prisa se han visto forzados a publicar una aplicación que no estaba del todo pulida. El mercado está dando por perdedora a Apple y ya está asumiendo que Bing o ChatGPT le van a comer una parte de la tostada, o como mínimo que si Google tiene que adaptar su sistema de búsquedas a una búsqueda más activa, digamos, a través de chat, que será bastante más difícil de monetizar porque introducir los anuncios en esos mensajes de respuesta tan elaborados será bastante más complejo para Google. Nosotros, por supuesto, tenemos una posición en Google y creemos que, como ya he dicho aquí, la red de seguridad de tener a Google a 16-17 veces EBIT con un gran potencial para exprimir los márgenes y para aumentar mucho los beneficios operativos, solo con que las ventas se mantengan, ellos tienen, como han ido tantos años con la mano abierta, pues tienen el potencial para obtener unos beneficios operativos muy superiores a los que estaban obteniendo, y ya veremos si termina siendo perdedor de la inteligencia artificial, pero creemos que esas 17 veces EBIT ópticamente van a terminar siendo mucho más baratas porque los beneficios operativos tienen el potencial de aumentar mucho, con una dependencia además de las decisiones de la propia compañía, porque aumentar ventas no siempre es fácil, pero reducir gastos depende única y exclusivamente de ti mismo, como ya se ha encargado de ejemplificar muy bien en los tiempos recientes Meta Platforms. Y vaya por delante que nosotros pensamos que Google Search es uno de los mejores activos del mundo y que tanto YouTube como Google Cloud Platform como Google Search, que son los principales generadores de beneficios operativos para Alphabet, están muy bien protegidos por ventajas competitivas muy fuertes, y es precisamente en estos tiempos de disrupción, es precisamente en estos tiempos en los que la competencia viene a intentar robarte un trozo de tu tarta, cuando tienen que salir a relucir esos moats, esos fosos competitivos que protegen tu castillo y por los que nosotros llevamos tantos años invertidos en la compañía, y creemos que esta vez también prevalecerán. Otros sectores que están viendo fuerte disrupción y que el mercado está discriminando entre ganadores y perdedores es, por ejemplo, los servicios de atención al cliente. El mercado está descontando que los departamentos de atención al cliente, que durante muchos años fueron un buen negocio para las compañías que se encargaban de externalizar esos servicios, o mejor dicho, compañías que se encargaban de ofrecer los servicios para que otras compañías externalizasen los servicios de bajo valor añadido y que requieren de mucho personal o muchos costes fijos en los departamentos de atención al cliente, pues el mercado descuenta que a lo largo de los años, conforme estos chatbots o estos chats de respuesta automática cada vez más inteligente podrán sustituir a muchas de estas personas, quizá no a todas, pero sí para los servicios más básicos, creando como mínimo una importante deflación en el sector a través de esta disrupción tecnológica, y compañías que antiguamente habían sido grandes compounders como Teleperformance en Francia han visto sus cotizaciones duramente castigadas. De hecho, recientemente salió una noticia de Klarna, una compañía de servicios financieros digitales, que anunciaba que gracias a la implementación de un chatbot derivado de ChatGPT había conseguido reducir notablemente su gasto en servicio de atención al cliente, y ese mismo día, conforme Klarna daba esas métricas de cuántos millones nos hemos ahorrado en reducir tanto personal en nuestro servicio de atención al cliente, que para sus accionistas lógicamente pues es bueno, ese mismo día se desplomaban las acciones de Teleperformance y las compañías del sector porque el mercado se está anticipando a esa caída de los beneficios que pueden tener.
Lógicamente Teleperformance se apura a decir que ellos están implementando soluciones de inteligencia artificial que van a poder venderle a sus clientes. Parece que queriendo decir que los perjudicados serán los empleados de Teleperformance porque podrán prescindir de personal, pero que incluso con menos personal ellos ofreciendo esos servicios a sus compañías, esos servicios de externalización, pero te los vendo más baratos porque ahora aplico inteligencia artificial, sí, pero te los vendo más baratos, pero como lo hago con menos personas, eso puede terminar derivando en mayores beneficios para Teleperformance. Eso es lo que dice la compañía. El mercado está apostando a claramente beneficios inferiores. De hecho, hablando con un compañero del sector me decía, joder, es que nosotros cuando fue todo esto de Teleperformance y se compraron Majorel, que era otra compañía del sector que estaba siempre cotizando a múltiplos de deep value porque el mercado descontaba pues que su negocio se iba a desmoronar, ¿no? Y se encontraron que Majorel tenía bastantes contratos con compañías tipo Meta y TikTok, en los que uno de los servicios que ofrecía eran el filtrado y censurado de imágenes con contenido sensible, tema sexual, armas, drogas, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Personal humano que realizaba todo ese filtrado y censurado de imágenes, que les comentaron que tras unos meses haciendo ese trabajo necesitaban apoyo psicológico el resto de sus vidas por las enormes barbaridades que habían visto durante ese tiempo. Imaginaros el precio de estos trabajos, imaginaros el coste que tiene para estas compañías este tipo de servicios y el tamaño de los incentivos que tenían para automatizar este filtrado o para utilizar lo antes posible inteligencia artificial para este servicio de censura de imágenes, evitando así los costes no solo económicos sino también humanos. Bueno, pues esta compañía que tenía estos contratos que parecía tan claro que iban a ser disrumpidos por la inteligencia artificial, coge y se la compra Teleperformance. Teleperformance compró Majorel a un múltiplo deep value, compañía sobre la que el mercado tenía serias dudas y ahora las dudas se han trasladado al conjunto de la compañía. Así que ya veremos cómo termina, pero me decía esta misma persona que comprarse ahora mismo Teleperformance era como invertir en una compañía de carros de caballos tan pronto salió el motor de combustión. Quizá podríamos extrapolarlo a invertir a día de hoy en una compañía de motores de combustión cuando parece que los automóviles eléctricos poco a poco van abriéndose camino. Otro de los sectores en los que el mercado está encontrando a grandes perdedores, ya veremos qué sucede a futuro, son las empresas de servicios para estudios de videojuegos como Keywords Studios. Keywords era una compañía británica que durante años fue una gran compounder que tenía un crecimiento orgánico soportado también por inorgánico vía adquisiciones, que estaba consolidando el sector de empresas para servicios, ya sean doblajes de videojuegos a otros idiomas, perfeccionamiento y corrección de bugs, corrección de errores en esos videojuegos, implementación y mejora de bandas sonoras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sean cuestiones que los estudios de videojuegos deciden externalizar, especialmente en las épocas de horas bajas del sector en las que prefieres mantener un equipo interno muy reducido y todo lo que no sea el core del desarrollo del videojuego, externalizarlo y pagarle a otra empresa de servicios para que lo realice por ti. Bien, pues el mercado lleva tiempo castigando a este tipo de compañías, en concreto Keywords es una compañía que fue una gran compounder histórica y que en los últimos tiempos lo está haciendo muy mal porque el mercado la está dando como gran perdedora. Ya veremos porque lo más importante aquí, tanto en los ganadores como en los perdedores, el comportamiento de las acciones o digamos el retorno hacia adelante de las acciones y nuestro retorno como inversores no va a depender solo de lo que pase de ahora en adelante con las finanzas de las compañías, sino también de las expectativas implícitas en el precio de la acción previamente a que esas finanzas vayan evolucionando. Es decir, probablemente tengamos más probabilidades de encontrar grandes inversiones analizando los que el mercado está dando como perdedores y que en su precio hay implícitas, como hablábamos en el caso de Google, una red de seguridad o esa cobertura de pagar un múltiplo bajo, pero que tú te posiciones pensando que o afirmando que realmente no va a ser una de esas perdedoras y que la realidad termine dándote la razón y que comprada a un múltiplo bajo termines haciendo un muy buen retorno, que comprándote a los que el mercado ya está metiendo implícitamente en su precio, que son uno de los grandes ganadores, porque podría suceder que sea ganador, pero no tanto, y que la acción lo haga mal. Ya no digamos si resulta que finalmente termina siendo un perdedor de la inteligencia artificial. Por supuesto que si una de estas compañías que el mercado la da por perdedora y termina viendo deterioradas sus finanzas, las acciones lo harán peor todavía de lo que ya venían haciéndolo. Y es precisamente ahí donde reside la clave de nuestro análisis como inversores para intentar obtener buenos retornos en el futuro.
analizar un poco las expectativas del mercado en cada una de las valoraciones que hace de las empresas, intentar no vislumbrar el futuro, porque como os digo siempre no tenemos una bola de cristal, pero intentar ver un poco las asunciones que tenemos que hacer o qué podría suceder con las finanzas de una compañía, con las ventas, con los márgenes, para que una valoración tenga sentido, intentar, como siempre, comprar duros a 4 pesetas, intentar comprar compañías por debajo de lo que es su valor intrínseco en base a cómo pueden desarrollarse los acontecimientos de ahora en adelante. Y estas expectativas versus realidad me llevan a un caso que os quería comentar de los posibles ganadores o perdedores de esta disrupción tecnológica de la inteligencia artificial, como es Adobe. Adobe sabéis que es una compañía que nosotros tenemos en cartera, que principalmente tiene 2 líneas de negocio, vamos a dejar la tercera al margen porque es menos relevante, como son el Adobe Photoshop, vamos a decir edición de imágenes y de vídeo, y el Adobe Acrobat o digamos la parte de digitalización documental. Vamos a centrarnos en la parte que todo el mundo conoce como Photoshop o digamos pues Illustrator, todo lo que es la parte de edición digital de imágenes o creación de contenido digital para imágenes y para vídeo. En los últimos tiempos, no solo Midjourney, que os hablaba antes como herramienta de inteligencia artificial para generación de imágenes vía solicitud por texto, que te responde con una generación, tú le dices lo que quieres y te lo genera. Os recomiendo que probéis Midjourney porque son muy buenos los resultados que se pueden obtener. Pero en las últimas semanas, Sam Altman, que es uno de los fundadores de OpenAI, la compañía generadora del ChatGPT, compañía que por cierto os comentaba antes que fue fundada en 2015 junto con Elon Musk, pues presentaba a través de Twitter una especie de beta cerrada, una aplicación que todavía no está abierta para el público, pero que ya estaba subiendo a su red social resultados que ofrecía para cada una de las solicitudes que le hacía el público de generación de vídeo a través de texto. O lo que es lo mismo, pues como se comentaba el caso de Midjourney, que le decías quiero unos pingüinos en el Polo Norte comiendo pizza, Sam publicó en Twitter y dijo quiero que veáis las capacidades que tiene Sora, que es así como se llama esa herramienta de generación de vídeo, y les preguntaba decidme cosas que queréis que os genere un vídeo y que contestaba instantáneamente, no le daba tiempo a buscarlo en otras aplicaciones, con lo cual, como eran cosas bastante raras lo que pedía la gente, el vídeo que ponía a continuación, como respuesta a esas solicitudes, tenía que ser generado con una herramienta de inteligencia artificial en el momento. Y las solicitudes pues fueron muy variadas, y él iba contestando al momento con el vídeo de unos cuantos segundos que había desarrollado la aplicación en base a esa solicitud. Y los resultados pues son brutales. Os recomiendo para quien le interese pues podéis entrar en el perfil de Sam Altman en Twitter y buscarlo, pero vamos, es brutal. Hay algunos errores todavía, pero los resultados frente a lo que había hace un año, por ejemplo, que se publicó un vídeo de Will Smith comiendo espaguetis, comparas los dos resultados y la mejora que ha producido en un año el código de generación de respuesta para vídeo es increíble. Entonces, esto no solo es una disrupción muy fuerte para el negocio de Adobe, posiblemente, pues porque Adobe al final es una compañía que ha invertido muy fuerte en inteligencia artificial, pero que como mínimo podríamos estimar que la entrada en su funnel de usuarios gratuitos, que cada vez se van haciendo más pros, como mínimo puede haber la duda de si yo tengo todas estas herramientas, que yo que soy un usuario básico para generación de contenido, youtubers, videojuegos, páginas web, sean imágenes o vídeo, el tener cada vez más soluciones de inteligencia artificial para desarrollo de este contenido, como mínimo genera un poco de dudas sobre la entrada de usuarios en el funnel de Adobe, de usuarios que entran en la aplicación gratuita y que poco a poco van yendo a las aplicaciones de pago, ¿no? Entonces aquí nuestra visión, ¿cuál es? ¿Tengo yo una visión de que el negocio de Adobe se vaya a desmoronar por todo esto de la inteligencia artificial? Para nada. ¿Tengo yo una visión de que, como estima el mercado, ahora hablaremos de la valoración, Adobe vaya a ser una de las ganadoras con su Firefly y todas las aplicaciones que está sacando de todo este boom de la inteligencia artificial y que no vaya a haber ninguna empresa que le haga sombra y que Adobe vaya a mantener su dominancia cuando además las autoridades de competencia ya no le han permitido, ha habido problemas para comprarse Figma, con lo cual si saliese un competidor que realmente supusiese una amenaza, probablemente ahora mismo Adobe con el tamaño que tiene no le van a permitir comprarla, con lo cual depende única y exclusivamente de su desarrollo interno y creo que va a mantener esta dominancia. Pues tampoco tengo esa visión. Con lo cual nos vamos al caso de Google y decíamos, bueno, pues creemos que Google tiene unas ventajas competitivas que va a poder mantenerlas, pero esas expectativas versus realidad en la valoración de Google parece que nos invitan a pensar que el precio lleva implícitas alguna de esas amenazas. Con lo cual, como inversores en los años que vienen, lo único que hay que ver es si se plasman esas amenazas o no, pero nuestro precio, lo que estábamos pagando, que para nosotros somos inversores en calidad y crecimiento, pero la valoración la llevamos grabada a fuego en nuestro ADN, al final intentamos comprar
comprar por debajo del valor intrínseco. Bueno, pues resulta que Adobe, el mercado, hasta hace unas semanas la estaba dando como una de las grandes ganadoras de la inteligencia artificial. Nosotros la habíamos comprado muy abajo y su cotización había subido de manera muy notable en el último año y medio, 2 años. Estamos obteniendo una TIR extraordinaria que se acerca al 30% desde que nosotros al 30% anual desde que nosotros invertimos en ella. Y en los tiempos recientes yo repasaba la valoración y decía, caray, pues es que Adobe, la red de seguridad que yo le exijo a la valoración cuando nos compramos Adobe por debajo de 20 veces flujo de caja, que creo que llevaba implícitas bastantes amenazas para un negocio con márgenes como los que tiene, retorno sobre el capital invertido como el que tiene, un management, un CEO pues bastante visionario y que ejecuta muy bien, una generación de flujo de caja, pues todas esas cosas que nos gustan, esa tarta que crece, pues creíamos que la habíamos comprado a un precio muy razonable. Y resulta que en los últimos tiempos, con esa revalorización tan fuerte y con el top line de la compañía creciendo a un doble dígito bajo, es decir, ya no esas tasas astronómicas a las que creció en la digitalización de COVID con el confinamiento, bueno, pues para un negocio que crece al 10 o 12% en top line y que ya no le queda mucho recorrido de escala de márgenes, pues 45 veces EBIT o 40 y pico veces beneficios operativos de los próximos 12 meses, como estaba cotizando Adobe, yo ya estaba un poquito, yo lo he dicho aquí, pues oye, pues el recorrido que puede tener esto desde aquí quizá ha subido de manera muy vertical durante los últimos tiempos, pues quizá el potencial de que la TIR siga siendo astronómica en los próximos tiempos ya no es tan elevado como cuando te lo compras, no solo comprándote un buen negocio, sino que además el timing o ese momento de sentimiento cuando estás entrando con mucho pesimismo, pues ya no está tan a tu favor, ¿no? Y entonces sale todo esto de Sora, Midjourney, y yo empiezo a ver que digo, vamos a ver, es que yo no necesito que el negocio de Adobe se vea muy perjudicado. Si eso llega a suceder, obviamente la acción de Adobe lo va a hacer muy mal. Pero imaginémonos que solo por un momento el mercado dice, caray, no a las 16 o 17 veces que cotiza Google, pero el negocio de Adobe, que es recurrente, que es por suscripción, que no tiene el componente cíclico que tiene la publicidad de Google, sino que al final es un servicio de software as a service o digamos un servicio de suscripción con un churn muy bajo y que si lo apagas de un día para otro a sus clientes les vas a producir un trastorno muy grande porque no van a poder trabajar, bueno, pues vamos a suponer que el mercado de repente ve esa amenaza y dice, no, a las 16 o 17 veces de Google no. Pero si ya estuvo hace nada, cuando fue todo el tema de Figma y todo el tema de la caída de las compañías de crecimiento en 2022, estuvo por debajo de 20 veces flujo de caja, vamos a suponer que nos la ponen a 25 veces flujo de caja. Y el mercado todas estas narrativas las compra bastante rápido, es decir, eso puede suceder en pocos meses. No necesitas que pasen 5 años para que el múltiplo se comprima de 40 a 25. Bien, si a lo largo de este 2024 el mercado empieza a ver que va a haber bastantes alternativas al negocio de Adobe y nos decide pagar los flujos de caja de Adobe a 25 veces, nosotros podemos experimentar una caída en las acciones de Adobe del 40% sin que cambie nada fundamental en su negocio. Solo por un cambio en las expectativas del mercado frente al precio, a la valoración que está dispuesto a pagar por los beneficios de Adobe. Con lo cual nosotros podemos acertar en que la compañía va a mantener sus ventajas competitivas y que sus beneficios no van a caer y hacerlo muy mal como inversores porque experimentemos una contracción del múltiplo del 40%. Ya no digamos si deciden pagarte 20 veces o menos, cosa que podría suceder en cualquier momento. La acción puede irse a menos de la mitad de lo que está a día de hoy y que el negocio de la compañía siga siendo exactamente el mismo. ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Cuando se habla de la red de seguridad, del margen de seguridad de las valoraciones, es exactamente a esto a lo que se refiere. Cuando realmente tú estás pagando un múltiplo que permite que algunas cosas salgan mal y que aún así lo hagas bien como inversor, realmente estás buscando esa red de seguridad que te proteja ante eventos en los que el mercado decida que puede pagar menos por el múltiplo de esos beneficios. Con lo cual, si nosotros experimentamos una contracción del múltiplo del 40 o del 50% en Adobe sin que cambie nada, ya no os digo si los beneficios de Adobe se ven perjudicados. Con lo cual, nosotros creemos que esa red de seguridad en la valoración, en el caso de Adobe, frente a toda esta disrupción a la que nos estamos enfrentando, no estábamos tan cómodos con esa falta de red de seguridad y bueno, pues yo os he dicho que iba a ser completamente transparente con las decisiones que tomemos y aprovecho este capítulo para decir que este ha sido mi proceso de toma de decisiones en el que no solo veo una posible disrupción, sino además una compañía que está cara y esa asimetría que nosotros veíamos cuando la veíamos por debajo de 20 veces y con el mercado muy pesimista y yo creía que las cosas no iban a salir tan mal y ahí tienes una asimetría positiva porque dices que me van a poner esto a 10 veces flujo de caja. ¿Pueden ponerlo alguna vez a 25 o a 30 veces? Sí, por supuesto puede suceder y yo creo que no le va a ir tan mal a la compañía. Y ahí está esa asimetría positiva por la que nosotros invertimos y ahora resulta que en solo un par de años se han invertido las tornas. Resulta que yo veo que el mercado da por hecho que le van a ir muy bien las cosas y a lo mejor alguna podría salir mal y el precio lo que refleja es que, digamos, el escenario dorado, la perfección de ninguna cosa va a salir mal, solo con que alguna se tuerza un poco y que le compriman el múltiplo, nosotros podemos hacerlo muy mal.
Bueno, pues hemos reducido notablemente la posición de Adobe en los últimos tiempos. Ya habíamos hecho una reducción importante antes de finales de 2023 y este trimestre ya no espero la ficha que publicaremos en abril para que veáis esa reducción y lo cuento desde aquí para todos los partícipes que me estén escuchando. Este es el proceso de toma de decisiones que nosotros seguimos. Nosotros vamos a tocar muy poquito la cartera, tenemos que hacer muy poquitas rotaciones, pero yo os he dicho que iba a reducir el componente acertar. Adobe era una de las posiciones que siempre andaba en los últimos tiempos rondando el top 10, estuvo en el 6, en el 4, en el 5, en el 4 y pico por ciento. Actualmente pesa el 1,9% de nuestra cartera. Es una compañía en la que creo que el componente acertar ha aumentado bastante y como queremos poco componente acertar en las compañías del top 10 y top 15 para aumentar la previsibilidad de los retornos, una compañía que nos ha dado una tira extraordinaria en la que creemos que la visibilidad se ha reducido cotizando a un múltiplo muy elevado, pues creemos que es un momento de guardar la ropa, reservarnos ese cash y mirar un poquito más los toros desde la barrera. Alguna persona podría preguntarme, ¿y por qué no las vendes del todo? Bien, no las vendo del todo, es una muy buena pregunta. Digamos que ese 1,9% que tenemos ahora mismo en cartera está en proceso de revisión, ya veremos qué hacemos con el resto, pero sigue siendo una compañía dominante, líder de su mercado, con muy buenos márgenes, con un muy buen management que ha sacado muchas soluciones que implementan inteligencia artificial y que por supuesto nosotros podemos equivocarnos al haberla reducido, lo que no podemos hacer es, pensando lo que pensamos, mantener la posición íntegra. Creemos que una medida intermedia no tan drástica es reducir esa posición. Nosotros ahora mismo podríamos experimentar una caída del 40 o 50% y nos estaríamos jugando un 0,8, 0,9% del fondo. Por supuesto, si realmente los miedos eran infundados y Adobe, el mercado, sigue viendo que tiene un valor terminal alto y sigue cotizando entre 35 y 40 veces EBIT, y por supuesto pues la acción lo que va a recoger es lo que hagan las ventas y los beneficios de la compañía desde aquí, porque no se produce esa contracción de múltiplo, pues entonces ese doble dígito bajo en top line con una mínima expansión de márgenes más los buybacks o digamos el yield de toda esa caja que generan que van utilizando para recomprar, pues digamos un doble dígito medio de aquí en adelante, pues entre un 12 y un 15%, pues si pasan los años y Adobe ofrece ese retorno, nosotros nos alegraremos mucho de no haberla sacado por completo de la cartera. Y además, pues en función de los acontecimientos que vayamos viendo, en función de las presentaciones de resultados de la compañía, de las decisiones que vayan tomando, de cómo van moviendo ficha también los competidores, pues en el momento determinado, si a lo mejor cambia un poco esa asimetría, imaginémonos que el mercado decide castigar la cotización de Adobe y que luego la realidad no es para tanto, pues podremos volver a recuperar esas acciones a un precio mejor. O imaginémonos que el mercado no reacciona mucho y se queda plano y nosotros vemos que los acontecimientos siguen deteriorándose y que cada vez la amenaza es mayor y que las acciones siguen a un precio caro. Bueno, pues a lo mejor tomamos la decisión de sacarlas por completo de la cartera. Por supuesto, si vemos que el negocio de Adobe se deteriora y que las amenazas son más presentes y la acción, por supuesto, ya recoge todas esas amenazas y termina cayendo la cotización y nosotros vemos que la asimetría es todavía peor, posiblemente, que sería el peor de los escenarios, sobre un 1,9, pues a lo mejor vuelve a nuestro punto de origen y los beneficios acumulados en este trozo de la posición, nos habremos guardado todos los beneficios acumulados del trozo que ya vendimos, pues estemos poniendo en juego los beneficios acumulados de este trocito. Digamos que estamos comprando una opción a que el negocio de Adobe vaya bien y si no va bien, pues nos volveremos al punto de origen y creemos que es algo mucho más permisible. Podemos poner eso en juego para ganar visibilidad sobre lo que está sucediendo con el caso de Adobe y tomar decisiones en el futuro con más información. Pero si algo hemos aprendido durante los últimos años es que cuando empiezas a tener algún tipo de duda en una posición, como mínimo la gestión del riesgo. No puede ser una posición del 4 o 5% de las más importantes del fondo y que nosotros tengamos esa duda y que además esté cotizando a un múltiplo caro. Para nosotros la valoración es muy importante, con lo cual primero guardar esa liquidez. Seguro que en los próximos tiempos van a pasar trenes que querremos aprovechar y nos vamos a alegrar mucho de tener ese 5 o 6% de cash que tenemos ahora mismo. Si el mercado sigue evolucionando, probablemente tendremos que ir tomando alguna decisión sobre compañías que se vayan encareciendo para ir guardando un poquito la ropa, teniendo ese poquita pólvora para cuando vengan los trenes poder aprovecharlos y en el futuro pues ser oportunistas para ir desplegando ese capital. Con lo cual, como veis, un episodio en el que hablábamos de inteligencia artificial y de procesos disruptivos, pero que también he aprovechado para comentaros un proceso de toma de decisiones que ha llevado a una ejecución en práctica de la cartera. Nos preguntaban en la última reunión anual cuáles pueden ser las compañías beneficiarias o perjudicadas de la inteligencia artificial en la cartera. Seguro que tendremos grandes ganadoras. Ya veremos qué pasa con lo de Tesla, ya veremos qué pasa con lo de Microsoft, pero de momento nosotros estamos a la expectativa, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y el único caso en el que hemos visto que teníamos que tomar una decisión anticipándonos a los posibles movimientos del mercado porque había esa asimetría de información ha sido la reducción en la posición de Adobe.
Con este mensaje termino el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Este capítulo de situación de mercado aplicado en concreto a la inteligencia artificial, a tratar de discernir si estamos ante una burbuja de mercado. Por supuesto, os agradecería mucho que si esta temática os ha gustado la compartáis con vuestra gente cercana, o si pensáis que alguna persona cercana la puede resultarle interesante, ese gesto de compartirlo en WhatsApp o en redes sociales es de un valor incalculable para nosotros. Que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify y que nos dejéis vuestros comentarios tanto a través de Spotify como a través de YouTube como a través de iVoox. Leemos todos los comentarios, leemos todas las consultas y las anotamos para los próximos consultorios. Ya en breve tendremos que volver a hacer un consultorio, con lo cual os animo a que nos enviéis vuestras consultas y, como siempre, agradeceros vuestra audiencia todas las semanas y me despido de todos vosotros. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima semana.